Una niña de 12 años se encuentra sola en un tribunal abarrotado. Su voz apenas audible mientras explica por qué su madre perdió otra audiencia de custodia. El juez se inclina hacia adelante, su paciencia agotándose cuando ella afirma que su madre es parte de las fuerzas especiales FES. Las risas estallaron. El juez, un exoficial naval, la mira fríamente. No existen mujeres en las FES, declara firmemente. Justo cuando las lágrimas se acumulan en sus ojos, las puertas del tribunal se abren. El silencio cae instantáneamente. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia resuena contigo, considera suscribirte para más momentos donde la verdad prevalece contra todo pronóstico. La sala con paneles de caoba del Tribunal Federal de Ciudad de México llevaba el peso de 100 años de juicios. La luz se filtraba a través de ventanas altas, atrapando motas de polvo que danzaban sobre los procedimientos como testigos silenciosos. En la mesa del demandante, el profesor Diego Morales ajustó su corbata nerviosamente. El profesor de historia de la UNAM parecía no haber dormido en días, sus ojos constantemente desviándose hacia su hija. Sofía Morales se sentaba junto al abogado de su padre con la quietud composada de alguien que se había acostumbrado a situaciones difíciles. A diferencia de la mayoría de los niños de su edad en los tribunales, no se movía inquieta. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza ordenada, y alrededor de su cuello colgaba un colgante de brújula inusual que sus dedos ocasionalmente trazaban en patrones específicos. El juez magistrado Carlos Vega entró, y el alguacil pidió que todos se pusieran de pie. El porte militar del juez era inconfundible. Espalda recta, movimientos económicos, mirada evaluadora. Su reputación lo precedía. 20 años como oficial de la Armada antes de unirse al tribunal, con poca paciencia para lo que él llamaba teatros civiles. Estamos aquí para continuar la audiencia de custodia de Sofía Morales, anunció el juez Vega, escaneando documentos. Entiendo que la demandada está una vez más ausente. La abogada contraria, licenciada Patricia Vázquez, se puso de pie. Sí, su señoría. La comandante María Herrera ha fallado en comparecer por tercera audiencia consecutiva, demostrando además el patrón de ausencia que hemos documentado durante los últimos 8 años. Pero espera, ¿acaso escuchaste bien? La misma madre que está perdiendo la custodia tiene un título militar que nadie parece reconocer. El abogado de Diego presentó evidencia de las ausencias inexplicadas de María, cumpleaños perdidos, conferencias de padres de familia, visitas al hospital cuando Sofía tuvo neumonía a los 7 años. El cuadro pintado era de negligencia materna. Su señoría, dijo el abogado de Diego. El profesor Morales ha sido el padre consistente en la vida de Sofía. Nunca ha perdido un evento escolar, cita médica o recital. Mientras tanto, la comandante Herrera desaparece por meses a la vez con comunicación mínima. Creemos que la custodia completa debería otorgarse al profesor Morales con visitas supervisadas para la comandante Herrera cuando decida hacerse disponible. El juez Vega asintió, tomando notas. Licenciada Vázquez, su argumento. Su señoría, hemos intentado asegurar la presencia de la comandante Herrera para estos procedimientos múltiples veces. Su patrón de ausencia habla por sí mismo. Afirma que su trabajo impide su asistencia, pero no proporciona documentación, contactos de supervisores, ni siquiera una explicación consistente de qué implica este trabajo. Creemos que esto demuestra una falta fundamental de priorización del bienestar de su hija. El juez Vega dirigió su atención a Sofía. Me gustaría escuchar de la menor, Sofía Morales. Por favor, acérquese al estrado de testigos.
Sofía caminó al estrado con una compostura inusual para una niña de 12 años. Después de ser juramentada, se sentó con las manos dobladas en su regazo, ocasionalmente tocando el colgante de brújula. «Sofía», dijo el juez Vega, inclinándose ligeramente hacia Amoblante, su tono suavizándose marginalmente. «¿Puedes contarle a la corte sobre tu relación con tu madre?» Los dedos de Sofía encontraron el colgante de brújula. «Me ama. No siempre puede estar aquí, pero no es porque no quiera estarlo». «¿Y por qué no puede estar aquí? ¿Te explica sus ausencias?» «No puede decirnos a dónde va». La voz de Sofía se mantuvo firme. «Es clasificado». Un murmullo de susurros se movió por el tribunal. La ceja del juez Vega se alzó ligeramente. «¿Clasificado?», repitió. «¿Qué hace exactamente tu madre para trabajar, Sofía?» Sofía dudó, sus dedos trazando un patrón en el colgante que se parecía a un código de señales militares. Miró a su padre, quien le dio un asentimiento casi imperceptible. «Sirve en un programa especial de la Armada», dijo Sofía, su voz clara a pesar de su suavidad. «Es una de las primeras mujeres en las fuerzas especiales, FES. ¿Pero sabías que existe algo aún más impactante? Algo que está a punto de revelarse que hará que todo lo que has escuchado hasta ahora parezca insignificante». El tribunal estalló en risas mal suprimidas. La boca del juez Vega se contrajo, sin ocultar completamente su incredulidad. La abogada contraria ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa burlona. «Jovencita», dijo el juez Vega, quitándose los lentes con paciencia teatral. «Aprecio la imaginación, pero esta es una corte de justicia. Serví 20 años en la Armada de México. No hay mujeres en las FES. Ese programa no existe para mujeres». Las risas se volvieron más fuertes. Las mejillas de Sofía se sonrojaron, pero sus ojos permanecieron firmes. «Ella lo es», insistió Sofía silenciosamente. «No estoy mintiendo». «Esta corte no aprecia fabricaciones, incluso de niños», continuó el juez Vega, su voz sobreponiéndose a las risas que disminuían, «especialmente cuando esas fabricaciones deshonran a los verdaderos militares que se sacrifican diariamente por nuestras libertades». Diego se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. «Su señoría, por favor, mi hija no es una mentirosa». «Profesor Morales, contrólese, o lo acusaré de desacato», advirtió el juez Vega. «Ahora, jovencita, te daré otra oportunidad para explicar las ausencias de tu madre con veracidad». La compostura de Sofía finalmente se quebró, su voz vacilando. «Estoy diciendo la verdad. Mi madre sirve a nuestro país. No puede decirnos a dónde va o qué hace, pero me ama. Y es una heroína. Y nadie me cree». El juez Vega suspiró, haciendo otra nota. «Licenciada Vázquez, su contrainterrogatorio». La abogada contraria se acercó con una sonrisa comprensiva que no llegaba a sus ojos. «Sofía, ¿tu madre te dijo que dijeras estas cosas sobre ser una FES?» «No». La respuesta de Sofía fue inmediata. «Nunca me dijo directamente. Lo descubrí yo misma». «¿Lo descubriste?», repitió la licenciada Vázquez, escépticamente. «¿Cómo exactamente?». «Encontré su diario de entrenamiento una vez cuando tenía 8 años y la he escuchado hablando en llamadas seguras, y tiene cicatrices y callos que coinciden con entrenamiento de operaciones especiales y sabe cosas sobre operaciones navales que la gente normal no sabe». «Así que has estado espiando a tu madre», sugirió la licenciada Vázquez. «Objeción», gritó el abogado de Diego. «Hostiga a la testigo». «Sostenida», dijo el juez Vega. «Licenciada Vázquez, reformule». La licenciada Vázquez ajustó su enfoque. «Sofía, ¿tu padre te ha sugerido que tu madre podría estar involucrada en operaciones militares clasificadas?» «No». Sofía negó con la cabeza. «Papá tampoco sabe».
Solo sabe que trabaja para el gobierno y no puede hablar de ello. Entonces, ninguno de tus padres te ha dicho realmente que tu madre es una fes, pero le pides a esta corte que crea que es verdad. Sé que es verdad, dijo Sofía, su voz ganando fuerza otra vez. Solo porque los adultos no te digan algo, no significa que no puedas descubrirlo. Un oficial de la corte se acercó al estrado rápidamente, interrumpiendo el interrogatorio. Susurró algo en el oído del juez Vega. La expresión del juez cambió sutilmente. Confusión, luego incredulidad, luego algo indescifrable. Esta corte tomará un receso de 10 minutos, anunció abruptamente. Abogados, acérquense al estrado antes de salir. Mientras los abogados se reunieron, Sofía regresó a su asiento junto a su padre. Diego puso su brazo alrededor de sus hombros y le susurró algo al oído. Ella negó con la cabeza, aún aferrándose al colgante de brújula. «¿Qué está pasando?», preguntó Diego a su abogada cuando regresó. «No estoy completamente segura», respondió la abogada, luciendo confundida. «El juez recibió algún tipo de notificación. Ha pedido que todos permanezcamos en el tribunal durante el receso, pero no explicaría por qué». Los minutos pasaron lentamente. La galería susurraba entre ellos, ocasionalmente mirando a Sofía y Diego. La abogada contraria barajaba papeles nerviosamente, revisando su reloj repetidamente. El juez Vega regresó exactamente 10 minutos después, su comportamiento notablemente cambiado. Se sentó lentamente, arreglando papeles frente a él con movimientos deliberados. Antes de continuar, comenzó, su voz cuidadosamente neutral. He sido informado de que recibiremos testimonio adicional relevante a este caso. La corte acomodará a esta testigo como un asunto de prioridad. La licenciada Vázquez se puso de pie. Su señoría, no fuimos notificados de testigos adicionales. Solicitaríamos tiempo para preparar un contrainterrogatorio. Notado, licenciada, respondió el juez Vega. Sin embargo, dadas las circunstancias, voy a permitir este testimonio inmediatamente. Entenderá momentáneamente. Asintió al alguacil, quien se movió a las puertas del tribunal y las abrió con un gesto formal. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Lo que está a punto de suceder hará que todo esto parezca solo el comienzo. Las pesadas puertas del tribunal se abrieron con precisión militar. La comandante María Herrera se encontraba en el umbral en uniforme naval de gala completo, su uniforme impecable, medallas e insignias captando la luz. Su presencia comandaba atención inmediata. Hombros cuadrados, barbilla levantada, ojos al frente. No era particularmente alta, pero algo en su porte la hacía formidable. Detrás de ella había 6 operadores, FES en formación. 3 hombres, 3 mujeres, también en uniforme de gala, sus rostros impasibles, su postura perfecta. Las risas que habían llenado la sala minutos antes se evaporaron como rocío matutino bajo un sol duro. El silencio cayó tan completamente que el sonido de los pasos medidos de la comandante Herrera resonó mientras caminaba por el pasillo central. El juez Vega se levantó lentamente de su asiento. Sus ojos se fijaron en las insignias y medallas que contaban una historia que no había creído posible. Su rostro se había drenado de color, su prepotencia anterior reemplazada por algo que se acercaba a la reverencia. Los FES siguieron a María en paso perfecto, sus movimientos sincronizados creando un ritmo visual que mantuvo al tribunal transfijo. Formaron una línea detrás de la mesa de la demandada, de pie, en posición de descanso. Los ojos de Sofía se abrieron, su mano cayendo del colgante mientras veía a su madre acercarse. Diego se quedó congelado, su expresión una mezcla compleja de vindicación e incertidumbre.
La comandante Herrera se detuvo a la distancia apropiada del estrado y rindió un saludo perfecto. Comandante María Herrera, Armada de México. Reportándose como se ordenó. Su señoría. El juez Vega devolvió el saludo automáticamente, la memoria muscular militar anulando su persona judicial. El tribunal permaneció silencioso, cada ojo fijo en la figura imponente que se encontraba ante el estrado, y los 6 operadores FES uniformados posicionados detrás de ella. «¿Permiso para acercarse, su señoría?», preguntó la comandante Herrera, su voz clara y medida. El juez Vega asintió, aparentemente incapaz de encontrar palabras. La comandante Herrera caminó hacia adelante y presentó una carpeta sellada al alguacil, quien la entregó al juez. Estos documentos fueron desclasificados esta mañana específicamente para esta audiencia, señor. Deberían explicar mis ausencias y verificar el testimonio de mi hija. El juez aceptó la carpeta con un ligero asentimiento, su certeza anterior visiblemente sacudida. La abrió cuidadosamente, ajustando sus lentes mientras comenzó a leer. Sus ojos se ensancharon progresivamente mientras pasaba cada página. Mientras el juez revisaba los documentos, la unidad de FES se movió en perfecta unión para pararse detrás de Sofía, una pared viviente de protección y validación. Una de ellas, la teniente Lupita Sánchez, puso una mano brevemente en el hombro de Sofía antes de reanudar su posición. Los dedos de Sofía trazaron el patrón en su colgante una última vez. Al otro lado del tribunal, la mano de su madre hizo el mismo movimiento a su lado. Un lenguaje privado entre ellas, finalmente visible para todos. Después de varios minutos de silencio, roto solo por el sonido de páginas volteándose, el juez Vega finalmente levantó la vista de los documentos. Su rostro se había transformado, la burla anterior reemplazada por algo que se acercaba a la reverencia. «La corte tomará un receso de 30 minutos», anunció, su voz ligeramente inestable. «Cuando reconvengamos, esta audiencia continuará en mis oficinas con asistencia limitada. Comandante Herrera, profesor Morales, abogados de ambas partes y la menor solo». Mientras la gente salía del tribunal, muchos echando miradas hacia atrás a los FES que permanecían en atención, Sofía finalmente se movió. Caminó directamente hacia su madre, deteniéndose justo antes de abrazarla, entendiendo instintivamente que mientras estuviera en uniforme en formación, ciertos protocolos tenían que mantenerse. La comandante Herrera miró a su hija, y por un momento breve, el porte militar se suavizó. «Mantuviste la fe», dijo silenciosamente. «Siempre», respondió Sofía. El alguacil se acercó. «Comandante, el juez ha arreglado una sala de conferencias donde su unidad puede esperar cómodamente». La comandante, Herrera, asintió. «Gracias», se dirigió a su unidad. «Descanso. Teniente Sánchez, me acompañarás a las oficinas del juez. El resto de ustedes permanezcan en espera». Los FES reconocieron la orden con asentimientos secos, luego salieron detrás del alguacil. La teniente Sánchez permaneció de pie en posición de descanso cerca de la comandante Herrera. En el tribunal casi vacío, Diego finalmente se acercó a su esposa. Se detuvo varios metros de distancia, su expresión guardada. «8 años», dijo silenciosamente. 8 años de no saber, de ver a Sofía preguntarse si te importaba en absoluto. «Lo sé», respondió María, su voz igualmente suave, pero firme. «Y responderé por eso, pero no aquí, no ahora». Diego asintió una vez, luego miró a la teniente Sánchez y los FES restantes esperando por la puerta. «Así que todo es verdad, todo lo que dijo Sofía». «Ella es más observadora de lo que nos dimos cuenta», dijo María.
un toque de orgullo en su voz. Junto las piezas hace años. Nunca me dijo una palabra al respecto hasta recientemente. Sofía se quedó parada entre sus padres, aún sin tocar a ninguno de los dos, sus ojos moviéndose entre ellos. Sabía que no me creerían, papá. Nadie lo haría. Por eso nunca te dije lo que había descubierto. Antes de que Diego pudiera responder, el alguacil regresó. El juez Vega está listo para ustedes ahora. ¿Pero sabías que la historia de María es aún más extraordinaria de lo que parece? Su verdadera identidad y la operación que dirigió van mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Las oficinas del juez Vega estaban llenas de memorabilia militar y libros de derecho, dos mundos que habían formado su identidad. Se sentó detrás de su escritorio, los documentos clasificados abiertos ante él, su certeza anterior reemplazada por humildad. «Por favor, tomen asiento», dijo, gesticulando hacia las sillas arregladas frente a su escritorio. La teniente Sánchez tomó una posición cerca de la puerta, de pie, en posición de descanso. Una vez que todos estuvieron acomodados, el juez Vega se aclaró la garganta. «Comandante Herrera, le debo una disculpa a su hija. Estos documentos confirman la existencia del programa que ella describió. Una iniciativa clasificada para integrar mujeres en las fuerzas de operaciones especiales, incluyendo un protocolo de entrenamiento FES modificado». La comandante Herrera se sentó con postura perfecta, su comportamiento profesional. «El programa ha estado activo durante 7 años, su señoría. Fui entre las primeras candidatas seleccionadas». «Lo cual explica sus ausencias», asintió el juez Vega. «Despliegues, ciclos de entrenamiento, misiones que no pueden discutirse. Sí, señor. Mi servicio requería secreto absoluto, incluso de mi familia». La mirada de María se desplazó a Diego. «Mi esposo solo sabía que estaba en asignaciones clasificadas. La naturaleza de esas asignaciones permaneció confidencial». Diego se pasó una mano por el cabello. Entendía que estaba sirviendo, pero la duración y frecuencia de las ausencias se volvió imposible de explicar a Sofía. Cuando María ni siquiera podía llamar durante emergencias, cuando se perdió la hospitalización de Sofía por neumonía, su graduación de primaria, pensé que simplemente había elegido su carrera sobre su familia. «Serví a mi país a costa de servir a mi hija», dijo María, la primera grieta apareciendo en su comportamiento profesional. «Estoy aquí para corregir ese desequilibrio». El juez Vega se dirigió a Sofía. «¿Cómo supiste sobre el rol real de tu madre? Estos documentos indican que esa información estaba clasificada al más alto nivel». Sofía tocó su colgante. «Nunca me dijo directamente, pero encontré su diario de entrenamiento una vez cuando tenía 8 años. No decía FES en ninguna parte, pero tenía distancias y tiempos de natación, ejercicios de combate, nombres de instructores que después investigué. Y escuché cosas cuando estaba en llamadas seguras. Lo deduje». «Y mantuviste su secreto», dijo el juez Vega con respeto recién encontrado, «incluso cuando nadie te creía». «Algunas cosas son más importantes que ser creída», dijo Sofía simplemente. «Comandante», continuó el juez, «estos documentos explican su ausencia hoy y en audiencias previas. Lo que no explican es por qué ha elegido aparecer ahora y con su unidad. El programa permanece clasificado, pero ha hecho una declaración muy pública al aparecer en este tribunal». María se enderezó en su silla. «Señor, nuestra unidad completó su misión final hace 3 semanas. La existencia del programa está siendo desclasificada en etapas con información limitada volviéndose pública el próximo mes».
Cuando me enteré de la audiencia de custodia de hoy y la línea de interrogatorio que enfrentaba mi hija, solicité desclasificación parcial de emergencia de mi oficial comandante. Fue otorgada esta mañana. Colocó otro documento en el escritorio del juez. Esto me autoriza a confirmar mi rol en el programa y reconocer la existencia de operadoras femeninas en la Guerra Especial Naval. Los detalles específicos de nuestras misiones, protocolos de entrenamiento y capacidades permanecen clasificados. ¿Y la presencia de su unidad hoy? Preguntó el juez Vega. Se ofrecieron como voluntarias, señor, para apoyarme tanto a mí como a mi hija, para ayudar a corregir un error hecho a Sofía por el secreto que nuestra misión requería. La teniente Sánchez habló por primera vez. Permiso para hablar, su señoría. El juez Vega asintió. Nuestra unidad opera como una familia, señor. La comandante Herrera nos ha dirigido a través de situaciones que no puedo describir, pero que probaron cada límite de resistencia humana. Cuando supimos que su hija estaba siendo descreída, burlada por decir la verdad sobre su madre, unánimemente solicitamos aparecer, pararnos como testigos. El juez Vega asintió lentamente. Luego se dirigió a Diego. Profesor Morales, esto cambia significativamente el contexto de su petición de custodia. ¿Desea proceder? Diego miró a su esposa, luego a su hija. No lo sé. Solicité custodia porque creía que Sofía necesitaba estabilidad, previsibilidad. Pensé que María estaba eligiendo estar ausente. Ahora me entero de que ha estado sirviendo de maneras que no podría haber imaginado. Necesito tiempo para procesar esto. Su señoría, interrumpió María. Si me permite, he solicitado una transferencia a operaciones de entrenamiento, aún clasificado, pero con base en territorio nacional con horas previsibles. Mi unidad ha completado nuestras misiones asignadas. Hemos probado lo que necesitaba ser probado. El juez Vega cerró la carpeta. Esta corte tomará esta nueva información bajo consideración. Dada la naturaleza clasificada de gran parte de este testimonio, estoy sellando el registro de los procedimientos de hoy. Reconvendremos en 2 semanas para revisar el arreglo de custodia a la luz de las circunstancias cambiadas de la comandante Herrera. Se dirigió a Sofía. Jovencita, te debo una disculpa. Mostraste coraje notable hoy, manteniéndote firme en la verdad incluso cuando fuiste descreída por aquellos en autoridad, incluyéndome a mí. Esa es una cualidad rara. Sofía asintió, aceptando la disculpa con la misma compostura que había mostrado durante todo el proceso. Si no hay nada más, dijo el juez Vega, esta audiencia se suspende hasta dentro de 2 semanas. Comandante Herrera, por favor extienda mis respetos a su unidad. Mientras salían de las oficinas del juez, Sofía caminó entre sus padres, sin tocar a ninguno de los dos, pero más cerca que antes. El resto de la unidad FES esperaba en el pasillo, poniéndose en atención mientras la comandante Herrera emergía. «Descanso», les dijo. «El juez ha sellado los procedimientos y suspendido hasta nueva orden. Gracias por su presencia hoy». La teniente Sánchez se adelantó. «Permiso para hablar libremente, comandante». María asintió. «Su hija tiene las cualidades de una operadora», dijo la teniente con una pequeña sonrisa. «Observadora, disciplinada, valiente bajo fuego». Sofía miró hacia arriba, sorpresa y orgullo destellando en su rostro. «Es suficiente, teniente», dijo María, pero había calidez en su voz. «Mi hija elegirá su propio camino cuando llegue el momento». Mientras caminaban hacia la salida del tribunal, Diego finalmente rompió su silencio. «¿Dónde te quedarás esta noche? Tu apartamento fue rentado hace años. La Armada ha arreglado alojamiento.
respondió María. ¿No? La voz de Sofía fue firme. Mamá, ven a casa con nosotros, por favor. Solo por esta noche. María y Diego intercambiaron una larga mirada sobre la cabeza de su hija. Años de separación y malentendidos colgando entre ellos. Solo por esta noche, finalmente acordó Diego. Tenemos mucho de qué hablar. María asintió. Luego se dirigió a su unidad. Datos de baja. Repórtense a la base a las 8 de la mañana. Los FES saludaron y se marcharon, moviéndose con la misma precisión sincronizada que habían mostrado en el tribunal. Solo la teniente Sánchez permaneció. «Comandante», dijo silenciosamente, «el equipo quería que le diera esto a su hija». Le entregó un objeto pequeño a María, luego saludó y se alejó. María miró el objeto en su palma. Una moneda de desafío, la insignia de operaciones especiales, modificada con un marcador sutil conocido solo por aquellos en su programa. Damos estas a personas que mantienen la fe cuando todo les dice que no lo hagan, dijo, colocándola en la mano de Sofía. Bienvenida a la familia. La moneda brilló en la palma de Sofía, una validación tangible de la verdad que había conocido y protegido todo el tiempo. Pero ¿sabías que el destino de esta familia ya había sido decidido en los círculos más altos del poder? Lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo sus vidas, sino la forma en que México ve a las familias militares para siempre. La casa de los Morales se encontraba en una calle tranquila en los suburbios de Ciudad de México. Una casa de estilo colonial con un columpio en el porche y una canasta de básquetbol en la entrada. María hizo una pausa en los escalones frontales, absorbiendo la vista de un lugar que había visitado solo esporádicamente durante los últimos 8 años. «Papá repintó el verano pasado», dijo Sofía, notando la mirada de su madre. «Ayudé con los marcos». Diego abrió la puerta y se hizo a un lado. «Es diferente adentro. Renovamos la cocina hace 2 años». María asintió y entró, su movimiento aún preciso y económico, incluso en espacio civil. Se había cambiado de su uniforme de gala a ropa civil, jeans oscuros y una camisa sencilla. Pero su porte militar permanecía inconfundible. La casa se sentía tanto familiar como extraña para ella. Fotos familiares llenaban las paredes, documentando el crecimiento de Sofía. Torneos de fútbol, ferias de ciencias, recitales de piano. María se detuvo ante cada una, estudiando los momentos que se había perdido. «Guardé álbumes para ti», dijo Diego silenciosamente. «Con fechas y descripciones. Están en tu estudio». María se volvió hacia él, sorpresa evidente en su expresión. «¿Mantuviste mi estudio?» «Parecía importante», respondió con un encogimiento de hombros. «Para cuando regresaras a casa». Sofía desapareció arriba y regresó con una pequeña caja de madera. «Yo también guardé cosas», dijo, colocándola en la mesa de café. «Cosas que pensé que querrías saber». María se sentó en el sofá, abriendo la caja cuidadosamente. Adentro había una colección de recuerdos, boletas de calificaciones, certificados, medallas de competencias de natación, notas escritas a mano. «¿Nadas competitivamente?», preguntó María, levantando una medalla de oro. «Empecé cuando tenía 9», asintió Sofía. «Soy mejor en larga distancia. El entrenador dice que tengo resistencia inusual para mi edad». Un toque de orgullo coloreó su voz. Los dedos de María trazaron la medalla. «Tu abuela era una nadadora campeona, mi madre. Habría estado orgullosa». «Lo sé», dijo Sofía. «Papá me lo dijo. Habla mucho de tu familia. Se asegura de que sepa de dónde vengo en ambos lados». Diego se movió a la cocina. «Haré la cena. Ustedes dos tienen que ponerse al día». Cuando se fue, Sofía se sentó junto a su madre, aún manteniendo una pequeña distancia entre ellas.
¿Valió la pena?, preguntó, su voz baja. ¿Lo que haces? ¿Valió la pena perderse todo en esta caja? María consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Para el país, sí. Para el programa, para las mujeres que nos seguirán, sí. Miró directamente a su hija. Para ti y para mí, personalmente, no. Esa es la parte más difícil del servicio a veces, reconciliar el bien mayor con el costo personal. Sofía asintió, absorbiendo esto. ¿Las otras FS tienen familias? Algunas sí. La teniente Sánchez tiene gemelos de 6 años. La comandante Ruiz tiene un esposo que piensa que trabaja en análisis de inteligencia naval. La comandante Vega no tiene familia por elección. ¿Cómo lo hacen? ¿Equilibrar todo? No perfectamente, admitió María. Por eso solicité la transferencia. Nuestra unidad probó lo que necesitaba probarse. Ahora operadoras más jóvenes pueden llevar ese legado adelante mientras algunas de nosotras nos enfocamos en construir las partes de nuestras vidas que pusimos en pausa. Sofía sacó la moneda de desafío de su bolsillo, pasando su pulgar sobre su superficie. ¿Qué significa este símbolo? El que no es la insignia F, E es regular. Nos marca como parte de la unidad experimental integrada, las primeras en incluir mujeres. Es una designación tanto de honor como, hasta recientemente, secreto absoluto. ¿Habrá más unidades como la tuya ahora? Ese es el plan. Fuimos el caso de prueba. 8 años probando que las mujeres podían cumplir con los estándares, ejecutar las misiones, soportar las mismas condiciones. El orgullo tiñó la voz de María. No fue fácil. Perdimos candidatas en entrenamiento, enfrentamos resistencia de unidades tradicionales, lidiamos con escepticismo en cada nivel. Como el juez hoy, dijo Sofía. Exactamente. Pero los resultados hablan por sí mismos. Nuestra unidad tiene una de las tasas de éxito de misión más altas en la historia de operaciones especiales. Desde la cocina llegaron los sonidos de Diego preparando la cena, el ritmo familiar de cortar y el ruido de sartenes creando un contrapunto doméstico a su conversación. Papá nunca salió con nadie más, dijo Sofía de repente. La gente le preguntó, pero siempre dijo que estaba casado. Incluso cuando estaba más enojado por tus ausencias, nunca habló de divorcio. La expresión de María se suavizó. Tu padre es un hombre de principios, cree en el compromiso. Él creía en ti, corrigió Sofía. Incluso cuando no entendía, creía que debía haber una razón. Simplemente no podía reconciliarlo con lo que era mejor para mí. De ahí la audiencia de custodia, asintió María. Entiendo su razonamiento. En su posición podría haber hecho lo mismo. ¿Te quedarás ahora? ¿Realmente te quedarás?, preguntó Sofía, la pregunta colgando entre ellas como algo frágil. Mi nueva asignación está en el Centro de Guerra Especial Naval en Veracruz. Son 3 horas en auto, pero vendría a casa los fines de semana, algunas noches entre semana. No más despliegues de 6 meses, no más cumpleaños perdidos. María dudó. Si eso es lo que ambos quieren. La respuesta de Sofía fue interrumpida por Diego, llamándolas a cenar. La mesa estaba puesta para 3, una vista tan ordinaria pero tan rara en el hogar de los Morales que llevaba su propio peso de significado. Comieron en un silencio que gradualmente se aligeró en conversación cautelosa. Temas neutrales sobre el vecindario, la escuela de Sofía, el último proyecto de investigación de Diego sobre historia naval durante la Revolución. Podrías haberme consultado en eso, comentó María con el más tenue toque de sonrisa. Consideré contactarte a través de tu oficial de enlace, admitió Diego. Pero parecía trivial, comparado con lo que estuvieras haciendo. Nada sobre tu trabajo es trivial, respondió.
Tu último libro está ahora en la lista de lectura recomendada para oficiales navales. Diego levantó la vista sorprendido. ¿Sabes sobre el libro? También sigo tu carrera a mi manera, dijo María, incluso cuando no podía estar aquí. Después de la cena, Sofía ayudó a limpiar la mesa. Luego anunció que tenía tarea que terminar. Dudó al pie de las escaleras. «Mamá, ¿seguirás aquí en la mañana?» «Sí», prometió María. «No me reporto hasta la tarde de mañana». Sofía asintió, satisfecha, y subió, dejando a sus padres solos con años de palabras no dichas entre ellos. Diego sirvió 2 copas de vino y los llevó al porche trasero. El aire nocturno llevaba el primer toque de frescura otoñal. El jardín abajo estaba bien mantenido, pero mostraba signos de la estación cambiante. «Es extraordinaria», dijo María después de un largo momento de silencio. «Has hecho un trabajo increíble criándola». «Es como tú en todas las formas que importan», respondió Diego. «Determinada, con principios, observadora, y sí, terca como el demonio». María reconoció esto con un pequeño asentimiento. «Me he perdido tanto. Los documentos que viste hoy en la corte solo rasguñan la superficie de lo que hemos estado haciendo. La importancia del programa, lo que significa para las mujeres en operaciones especiales avanzando, es difícil de exagerar». «No lo dudo», dijo Diego. «Con lo que he luchado no es la importancia de tu trabajo, sino el costo para Sofía». «Y para ti», añadió María silenciosamente. «Soy un adulto. Hice mis decisiones con ojos abiertos cuando me casé contigo, sabiendo tu compromiso con el servicio». Diego miró sobre el jardín. Sofía no tuvo esa elección. No, no la tuvo. Y eso es algo con lo que tendré que hacer las paces. María se volvió hacia él. «¿Qué pasa ahora, Diego?» «Con el caso de custodia, con nosotros. El caso de custodia es bastante simple. Con tu nueva asignación en territorio nacional, no hay razón para alterar el arreglo actual. Sigues siendo su madre. Sigues teniendo custodia legal junto conmigo». Tomó un sorbo de vino. «En cuanto a nosotros, eso es más complicado. 8 años es mucho tiempo para vivir vidas separadas». «Sí, lo es». La voz de María no tenía argumento, solo reconocimiento. «No pretenderé que puedo regresar y retomar donde lo dejamos. Sé demasiado sobre lo que los despliegues de combate hacen a las relaciones, cómo cambian a las personas. No soy la misma mujer que se fue, y tú no eres el mismo hombre que se quedó». «No», estuvo de acuerdo Diego. «Pero tal vez eso no es lo que más importa. Lo que importa es si las personas en las que nos hemos convertido aún encajan de alguna manera, por el bien de Sofía, si no por otra cosa». «Por Sofía», asintió María. «Y tal vez, eventualmente, por nuestro propio bien, también». Se sentaron en silencio mientras la oscuridad se asentaba sobre el jardín. La distancia entre ellos en el columpio del porche, tanto física como metafórica, pero de alguna manera menos vasta de lo que había sido esa mañana. 2 semanas después, regresaron al tribunal. Esta vez, María llegó con su familia en lugar de su unidad. Vestía su uniforme de servicio en lugar de gala completa. El atuendo menos formal aún impecable, pero señalando un tipo diferente de aparición. El comportamiento del juez Vega había sufrido una transformación completa. Los recibió en sus oficinas con respeto que bordeaba la deferencia, particularmente hacia Sofía. «He revisado el acuerdo de custodia enmendado que han presentado», dijo una vez que estuvieron sentados. «Custodia física y legal conjunta con la residencia primaria de la comandante Herrera, siendo el hogar familiar para propósitos de inscripción escolar y estabilidad para la menor. La nueva asignación de la comandante Herrera
Permitirá presencia regular en el hogar con ausencias programadas para rotaciones de entrenamiento, todo lo cual está delineado en el apéndice. ¿Es este un resumen exacto? Sí, su señoría, confirmaron ambos padres. ¿Y Sofía? El juez se dirigió a ella. ¿Tú también has revisado este arreglo? Sí, señor, respondió. Funciona para nuestra familia. Muy bien. Dadas las circunstancias y el acuerdo entre las partes, no veo razón para no aprobar este arreglo. Firmó el documento con flourish. Este caso queda resuelto a satisfacción de la corte. Mientras salían del tribunal, Sofía caminó entre sus padres en los escalones de piedra. El sol otoñal bañó la escena con luz dorada, tan diferente del día lleno de tensión de su última aparición. La teniente Sánchez esperaba al pie de los escalones, fuera de uniforme, pero aún reconocible por su porte. Asintió respetuosamente a la familia. «Comandante», dijo, «solo quería informarle que estaremos listos para usted mañana en el centro de entrenamiento. Todo está en su lugar para el nuevo programa». «Gracias, teniente», respondió María. «Estaré allí a las 7 de la mañana». Mientras Sánchez se marchaba, Sofía miró a su madre. «¿Qué nuevo programa?» «El que estaré dirigiendo», explicó María. «Entrenando la próxima generación de operadoras especiales femeninas, construyendo sobre lo que nuestra unidad comenzó». «¿Les dirás sobre mí?», preguntó Sofía. «Sobre la niña de 12 años que descifró un programa ultrasecreto y lo mantuvo en secreto durante años, que enfrentó un tribunal lleno de incredulidad con nada más que su convicción». María sonrió, una expresión rara y completa que transformó su rostro. «Puedes apostarlo. Serás la lección 1 en habilidades de observación y seguridad operacional». Diego se rió, el sonido sorprendiendo a todos con su naturalidad. «Justo lo que su ego necesita». Mientras caminaban hacia el auto, Sofía entre ellos extendió la mano y tomó las de ambos, creando una conexión física entre los tres por primera vez en años. «¿A casa?», preguntó, una pregunta que significaba más que su única sílaba sugería. María apretó la mano de su hija, encontrando los ojos de Diego sobre la cabeza de Sofía. Algo pasó entre ellos, un entendimiento que trascendía las complicaciones de su pasado y reconocía el trabajo que aún tenían por delante. «A casa», confirmó María, una promesa en su voz que no había estado ahí antes. Detrás de ellos, el tribunal se alzaba alto contra el cielo otoñal, un lugar donde la verdad finalmente había superado las suposiciones, donde el juicio había cedido al entendimiento y donde un tipo diferente de justicia había prevalecido en última instancia. Un año después, Sofía Morales se había convertido en algo que nunca esperó. Un símbolo viviente de que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra una manera de salir a la luz cuando hay personas dispuestas a defenderla contra todo pronóstico. El programa de entrenamiento que ahora dirigía su madre había graduado a su primera clase de operadoras EFES femeninas. El modesto apartamento de entrenamiento en Veracruz se había convertido en el centro neurálgico de la mayor transformación en las fuerzas especiales mexicanas en décadas. Cada mañana, mientras se preparaba para otro día de escuela, Sofía veía su reflejo en el espejo. La moneda de desafío descansaba en su escritorio, el colgante de brújula aún alrededor de su cuello, pero la niña que se reflejaba no era víctima de nada. Era la arquitecta de un nuevo capítulo en la historia de las familias militares mexicanas. Su teléfono sonó. Era su madre, llamando desde la base como lo hacía cada mañana antes de clase. «¿Lista para tu presentación hoy?», preguntó María. «Lista», respondió Sofía. Había sido invitada a hablar en la Academia Naval sobre la importancia de mantener la fe cuando nadie más cree. «Recuerda», dijo María,
Algunas de las batallas más importantes no se pelean con armas, sino con verdad. Sofía sonrió, recogió su mochila y salió a continuar el trabajo que la audiencia de custodia había comenzado. Demostrar que la verdad, eventualmente, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y mientras caminaba por las calles de Ciudad de México, su paso ya no parecía el de una niña que había sido descreída, sino el de una joven guerrera que había encontrado su verdadero campo de batalla. ¿Has conocido alguna vez a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero lo merecía más que nadie? ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? A veces el coraje no se encuentra solo en el campo de batalla. Está en los sacrificios silenciosos hechos por aquellos que amamos y en la fe mantenida cuando nadie más cree.